En la quietud de la madrugada, cuando el mundo aún duerme y los susurros del viento atraviesan las calles desiertas, hay un momento en que el corazón parece hablar más fuerte que cualquier sonido. Es en esa soledad que los recuerdos regresan, que los rostros amados se dibujan en la mente y que la ausencia se siente con una intensidad que quita el aliento. El silencio se vuelve pesado y con él vienen las preguntas que nadie puede responder con certeza. ¿Están bien mis seres queridos que ya no están conmigo? ¿Sienten mi amor desde donde están? ¿Alcanzan la paz que tanto anhelo para ellos? El sacerdote ha acompañado a cientos de familias en su duelo. Ha visto la angustia de los padres que pierden a un hijo, de los esposos que despiden a su pareja, de los amigos que no pueden volver a abrazar a quienes tanto amaban. Ha celebrado innumerables misas por los difuntos y en cada una de ellas ha sentido el poder de la oración como puente entre la vida y la eternidad. Pero por encima de todo ha visto algo maravilloso. La fe puede transformar el dolor más profundo en esperanza viva. Es natural querer señales, querer certeza. Cuando amamos a alguien, nuestro corazón no se conforma con la incertidumbre. Buscamos consuelo, buscamos la confirmación de que nuestro ser querido está en paz. Y aunque la fe nos enseña que debemos confiar en la misericordia de Dios, Dios también sabe que somos humanos, que necesitamos sentir, tocar y ver, aunque sea en forma de pequeñas luces o signos que nos recuerden que el amor trasciende la muerte. El primer signo de que un ser querido está bien es la paz inesperada que llega al corazón. Muchas personas han compartido que en medio de un llanto desgarrador sintieron de repente una calma que no provenía de ellos mismos. Una sensación que parecía poner una mano invisible sobre su hombro susurrando, todo está bien. Esta paz no es simplemente un alivio psicológico, sino un consuelo profundo, un regalo de Dios que permite al corazón descansar, aunque la mente aún recuerde la pérdida. Como dice San Pablo, la paz de Dios que supera todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. El segundo signo aparece en los sueños. No todos los sueños tienen significado especial, pero algunos son distintos. Son encuentros en los que el ser querido aparece radiante, en paz, con una luz que parece atravesar la oscuridad de la habitación. En estos sueños no hay miedo ni confusión, solo amor y tranquilidad. Es como si Dios utilizara incluso nuestros sueños para hablarnos, para asegurarnos que quienes hemos perdido siguen bajo su cuidado. Así como en la Biblia Dios habló a través de sueños para guiar y consolar, hoy estos encuentros oníricos pueden ser un recordatorio de que su misericordia sigue activa y presente. El tercer signo se manifiesta a través de coincidencias significativas. Son momentos inesperados. Escuchar la canción favorita de un ser querido en la radio justo cuando lo piensas, encontrar una foto olvidada o notar pequeños detalles que parecen demasiado precisos para ser simples casualidades. Estas sincronicidades, cuando se repiten, son un lenguaje sutil de Dios para recordarnos que el amor trasciende la vida y la muerte. No se trata de superstición, sino de la manera en que la gracia divina se manifiesta para consolar y guiar. El cuarto signo es la sensación de presencia. Muchas personas sienten a sus seres queridos cerca en ciertos lugares o momentos, especialmente durante la oración o al visitar un lugar significativo. Esta presencia no es aterradora, sino cálida y amorosa. La Iglesia nos enseña que todos estamos unidos en la comunión de los santos. Los que estamos en la tierra, las almas del purgatorio y los santos del cielo forman un solo cuerpo en Cristo. Esta unión permite que, de manera misteriosa, sigamos conectados con aquellos que han partido, sintiendo su amor
y su intercesión desde la eternidad. El quinto signo se refleja en cambios positivos en la propia vida. Tras la pérdida, es frecuente que las personas se vuelvan más compasivas, más conscientes de lo que realmente importa, más cercanas a Dios. La presencia de un ser querido que vivió en gracia y amor deja un legado que continúa transformando nuestras vidas. Cuando alguien está bien, su recuerdo y su intercesión pueden ayudarnos a crecer espiritualmente, a valorar la vida y acercarnos más a Dios. Este cambio no es casualidad, sino fruto del amor que trasciende la muerte y que se refleja en la manera en que vivimos y amamos. Finalmente, el sexto signo es la capacidad de recordar con alegría en lugar de solo con dolor. Con el tiempo, los recuerdos de quienes hemos perdido comienzan a traer consuelo más que sufrimiento. Las anécdotas, las risas compartidas y los momentos felices adquieren un valor especial. Esto no significa que dejemos de extrañarlos, sino que el amor se purifica del dolor agudo. Sentir gratitud por el tiempo compartido, sonreír al recordar, es un indicio de que el alma del ser querido está en paz y que Dios está sanando nuestro corazón. Aunque estos signos son hermosos y reconfortantes, el sacerdote enfatiza que el verdadero poder está en la oración y en la participación en los sacramentos. A través de la oración, los sacrificios y la Santa Misa, podemos ayudar a los difuntos, especialmente a aquellos que aún se encuentran en purgatorio. Cada misa ofrecida por un alma acelera su purificación y la acerca más a la presencia de Dios. De esta manera nuestro amor y nuestras oraciones se convierten en puentes entre esta vida y la eternidad, reafirmando que la muerte no es separación definitiva, sino un paso hacia la vida verdadera. El corazón humano necesita signos, consuelo tangible y certeza, pero también necesita acción. No basta con esperar pasivamente. Se nos invita a orar, ofrecer misas, hacer obras de caridad y vivir en gracia de Dios. Cada acto de amor y fe fortalece nuestra conexión con aquellos que hemos perdido y con Dios mismo. Así, el vacío de la pérdida se transforma lentamente en esperanza y la soledad de la noche en compañía silenciosa de la misericordia divina. En la quietud de la madrugada, cuando todo parece suspendido entre la tierra y el cielo, podemos sentir que el amor nunca muere. Nuestros seres queridos siguen vivos en la presencia de Dios y desde allí nos protegen, nos acompañan y nos guían. Y nosotros, a través de la oración, los sacramentos y la vida en gracia, podemos continuar amándolos de manera concreta y poderosa. El viaje hacia la comprensión y el consuelo apenas comienza. Lo que hoy parece imposible de explicar, mañana puede convertirse en un signo claro de la misericordia de Dios. Y en los siguientes momentos descubriremos cómo estos signos, combinados con la fe activa, pueden transformar nuestro dolor en un testimonio de esperanza viva y un camino hacia la paz eterna. Cuando el sol apenas asoma sobre el horizonte, tiñendo de oro los tejados y los árboles, el corazón todavía recuerda las sombras de la noche. Es en esos momentos de silencio que el alma se abre a la verdad más profunda. El amor no conoce la muerte. No hay vacío que pueda separarnos de quienes partieron en gracia de Dios. Hay señales delicadas y misteriosas que nos recuerdan que siguen cerca, envueltos en la luz de la eternidad. La primera señal, la paz inesperada, merece ser contemplada con atención. Muchos piensan que el alivio momentáneo es solo el consuelo psicológico del tiempo que suaviza la pena, pero no es así. Esta paz llega de manera sobrenatural. Algunos la describen como un abrazo invisible, otros como un silencio que no es vacío sino plenitud. Se trata de un regalo que Dios concede para que el corazón, aún roto, pueda respirar. Recuerdo a una mujer que había perdido a su madre,
Cada noche lloraba sin cesar, sintiendo un dolor que parecía insostenible. Pero una noche, mientras rezaba con fervor, una calma profunda la inundó. No podía explicarlo, pero supo en su interior que su madre estaba bien y que Dios la sostenía. Este tipo de paz no es rara, es un recordatorio de que la misericordia de Dios envuelve a quienes amamos. La segunda señal, los sueños también tienen un poder particular. No todos los sueños son mensajes divinos, pero hay sueños que dejan una impresión imborrable. Son sueños claros, llenos de luz, donde los seres queridos aparecen serenos, sonrientes, plenos de vida, más allá de la muerte. En esos momentos sentimos que Dios habla a través del subconsciente, que utiliza nuestra mente dormida para consolar el corazón despierto. Una joven me contó que soñó con su hermano fallecido y que en el sueño él le decía: no llores más, estoy en paz. Al despertar, sintió un alivio que ningún consuelo humano podía ofrecerle. Así como Dios habló a José y a los profetas a través de sueños en la Sagrada Escritura, hoy puede susurrarnos esperanza mientras dormimos. La tercera señal, las coincidencias significativas. Nos invita a mirar con atención los pequeños detalles de la vida. A veces parece un simple azar. La canción favorita de un ser querido en la radio, una mariposa que cruza nuestro camino, una foto olvidada que aparece inesperadamente. Pero cuando estas señales se repiten en momentos críticos, adquieren un significado profundo. Son guiños divinos que nos recuerdan que el amor persiste. Una madre que perdió a su hijo relató cómo cada vez que se sentía sola o abrumada, un colibrí se posaba cerca de ella. Primero pensó que era coincidencia, pero luego entendió que era un mensaje de consuelo. Estas pequeñas manifestaciones nos enseñan que la providencia de Dios siempre está presente, incluso en los detalles más simples. La cuarta señal, la sensación de presencia, es una experiencia que toca el alma de manera intensa. No se trata de miedo ni de fantasmas. Es amor que se siente, como si la esencia de la persona amada estuviera cerca, protegiéndonos y acompañándonos. Las personas que han vivido esto lo describen como una calidez que llena el espacio, un susurro invisible que reconforta. La Iglesia nos recuerda la comunión de los santos. Todos los creyentes, vivos y difuntos, forman un solo cuerpo en Cristo. Esta unión permite que, de forma misteriosa, sigamos conectados con quienes han partido. Una mujer contó que al entrar a la habitación de su hijo fallecido sentía su presencia. No era miedo, era amor. Un cuidado silencioso desde la eternidad. La quinta señal, los cambios positivos en la vida, nos muestra cómo la pérdida puede convertirse en transformación. Perder a un ser querido no significa que la vida termina, sino que el amor continúa en nosotros, moldeando nuestro corazón. Algunos se vuelven más compasivos, otros más espirituales. Muchos encuentran en la oración y la caridad un refugio y un propósito renovado. He visto padres que, tras la muerte de un hijo, comenzaron a ayudar a otras familias en duelo. Vi viudas que dedicaron su tiempo a obras de misericordia en memoria de su esposo. Esta señal revela que cuando un ser querido está bien, su legado no muere. Nos impulsa a vivir mejor, a acercarnos más a Dios y a mantener vivo el amor que compartimos. La sexta señal, recordar con alegría en lugar de solo con dolor, es quizás la más profunda. Con el tiempo, los recuerdos dejan de ser un peso y se convierten en luz. Recordar los momentos felices, las risas compartidas, los abrazos cálidos, genera consuelo y gratitud. Esta alegría no elimina la nostalgia, pero transforma el dolor en un recuerdo que fortalece el alma. Una mujer me confesó que tras meses de llanto intenso, comenzó a sonreír al recordar a su madre.
Sentía gratitud por cada instante compartido y confianza de que su madre estaba en paz. Este signo nos recuerda que Dios sana los corazones y que el amor verdadero trasciende la tristeza y la muerte. Más allá de estas señales, existe un acto concreto y poderoso que la Iglesia nos enseña: la oración y la Santa Misa por los difuntos. Cada misa ofrecida por un alma en purgatorio acelera su purificación y acerca al alma a la presencia de Dios. Orar, ofrecer sacrificios y actos de caridad por los difuntos no solo los ayuda, sino que también nos transforma a nosotros, nos convierte en instrumentos de misericordia y nos recuerda que nuestra fe debe ser activa, concreta y llena de amor. El corazón humano, aunque necesitado de señales, se fortalece cuando actúa. No basta con esperar consuelo pasivo. Se nos invita a participar, rezar un Padre Nuestro, un Ave María, ofrecer nuestras comuniones por ellos, realizar obras de caridad en su nombre. Cada acción de amor es un puente entre esta vida y la eternidad, un hilo de conexión que no se rompe ni con la muerte. Cuando hacemos esto, experimentamos una paz que ninguna otra cosa puede ofrecer, y descubrimos que la fe no es solo creer, sino vivir la misericordia de Dios en cada momento. La experiencia de quienes han perdido a alguien nos enseña que la fe y la acción concreta son inseparables. El amor verdadero no se limita a recordar, se expresa en oración, servicio y en la vida sacramental. Y es precisamente en esos actos donde encontramos la seguridad de que nuestros seres queridos están bien. La certeza absoluta no la tendremos hasta el día de nuestro encuentro con Dios. Pero la acción, la fe y la esperanza nos permiten vivir con tranquilidad, sabiendo que estamos cumpliendo con lo que podemos hacer para su bien eterno. En la luz creciente del amanecer comprendemos que la muerte no es un muro que nos separa, sino una puerta que nos conduce a una nueva dimensión de existencia. Nuestros seres queridos, aquellos que han partido en gracia de Dios, están vivos en Él y desde allí nos acompañan, nos protegen y nos guían. Y nosotros, mediante la oración, los sacramentos y una vida plena en gracia, continuamos amándolos de manera tangible, participando activamente en su destino eterno. El camino apenas comienza. Las señales que hemos explorado, la paz, los sueños, las coincidencias, la presencia, la transformación de nuestra vida y la alegría en los recuerdos, son ventanas hacia la eternidad. Pero para que estas ventanas se abran por completo, debemos aprender a vivir en gracia, ofrecer nuestras vidas a Dios y mantener la esperanza viva, confiando en que el amor nunca muere y que nuestros seres queridos descansan en la luz infinita de la misericordia divina. Cuando la tarde cae suavemente sobre la ciudad y las luces comienzan a encenderse, hay un instante sagrado en el que el mundo parece detenerse. Es el momento en que los recuerdos llaman a nuestra puerta y los corazones buscan consuelo en lo invisible. Si has perdido a alguien amado, habrás sentido ese vacío, un deseo profundo de que estuviera bien, de que Dios lo tenga en su misericordia. Pero el Señor nos da caminos concretos para ayudar a esas almas y no hay nada más poderoso que la oración y la Santa Misa. Comenzar con la oración diaria por los difuntos es un acto sencillo, pero lleno de fuerza. No importa si empiezas con solo un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. La constancia transforma. Cada oración es como una semilla que cae en tierra fértil y Dios la multiplica en gracia para el alma que la recibe. Muchas personas creen que solo las oraciones prolongadas tienen valor, pero en la verdad de la fe
incluso un pequeño acto de amor, ofrecido con sinceridad, es inmenso ante los ojos de Dios. Una familia que perdió a su padre comenzó a rezar cada día juntos por su alma, y poco a poco sintieron cómo su dolor se convertía en esperanza. La oración constante abre las puertas del cielo y acerca a los seres queridos a la luz divina. La Santa Misa es el regalo más grande que podemos ofrecer. Cada Eucaristía es el sacrificio de Cristo presente en el altar, y ofrecerlo por un difunto es como acercarle la gracia misma del cielo. No se trata de superstición ni de magia, es la fe viva en acción. He visto personas que, tras ofrecer varias misas por sus familiares, encontraron una paz que ningún consuelo humano podría brindarles. Dios utiliza ese acto para purificar las almas, acelerar su purificación en el purgatorio y acercarlas a la gloria eterna. No hay don más sublime que la comunión ofrecida por otro. Imagínalo, Cristo mismo entrando en tu corazón y ese acto transformador elevándose por un ser amado que ya no está a nuestro lado. Además, la ofrenda de sacrificios y sufrimientos diarios tiene un valor incalculable. Cada esfuerzo, cada privación, cada acto de amor puede ser ofrecido por un difunto. Puede ser una sonrisa a alguien necesitado, una renuncia pequeña o una acción de caridad. Estas ofrendas son como hilos invisibles que conectan nuestra vida con la eternidad de aquellos que han partido. Un hombre que perdió a su esposa comenzó a ofrecer cada pequeño sacrificio por su alma, y con el tiempo experimentó una paz profunda, como si la presencia de su esposa siguiera con él, guiándolo en el amor de Dios. Cada acto de fe concreta el vínculo que nunca se rompe entre los vivos y los difuntos. La frecuencia de la comunión es otro medio poderoso para ayudar a las almas. Si recibimos la Eucaristía en gracia de Dios y ofrecemos esa comunión por un difunto, participamos en su purificación y en su acercamiento a Dios. La fuerza de la comunión no solo transforma al que la recibe, sino que se extiende más allá del tiempo y del espacio. Es un recordatorio de que la fe activa no espera pasivamente, actúa, ora, ofrece y se convierte en instrumento de la misericordia divina. Cada comunión ofrecida con intención genuina es un puente entre la tierra y el cielo, una luz que ilumina el camino de quienes descansan en purificación. No debemos olvidar la oración comunitaria. La unión de varias personas elevando súplicas por un alma tiene un poder incomparable. Participar en misas, grupos de oración o rosarios comunitarios fortalece nuestra fe y multiplica las gracias que llegan al difunto. La Iglesia nos enseña que la fuerza de la oración colectiva es como un río de luz que fluye hacia el cielo. Cada voz se suma a otra y la comunión de los santos se hace tangible. Cuando oramos juntos, sentimos que no estamos solos. Nuestros seres queridos tampoco lo están. Ellos reciben esa energía de amor y misericordia de manera más intensa. Otro aspecto que fortalece la conexión espiritual es la memoria activa y agradecida. Recordar a los difuntos no con lamento, sino con gratitud, es un acto de fe que genera paz. Revisar fotos, rememorar anécdotas, compartir historias de su vida con otros, es un medio de mantener vivo el amor y de ofrecerlo a Dios. Cuando transformamos la tristeza en acción amorosa, el recuerdo se convierte en oración viva. La alegría en el recuerdo no disminuye el dolor, sino que lo purifica y nos permite experimentar el amor que sigue vivo en la eternidad. La fe también nos invita a prepararnos para nuestro propio encuentro con Dios. La certeza de que nuestros seres queridos están en paz no es suficiente si nosotros mismos
no vivimos en gracia. La verdadera esperanza cristiana consiste en mirar más allá de la pérdida y comprometerse a vivir de manera santa. Cada misa que celebramos, cada oración que ofrecemos y cada acto de amor que realizamos nos prepara para reencontrarnos con los que amamos en la casa del Padre. No se trata de miedo, sino de responsabilidad y esperanza. La muerte no es el final, es la puerta hacia la vida verdadera. Finalmente debemos vivir el amor activamente. No basta con recordar o rezar pasivamente. Debemos transformar el dolor en acción, ayudar a otros, practicar la misericordia, enseñar a los que sufren que la fe es luz en la oscuridad. El amor no termina con la muerte, se proyecta en obras concretas. Aquellos que han partido en gracia de Dios continúan su misión a través de nosotros. Una madre que perdió a su hijo comenzó a acompañar a otras madres en duelo, transformando su sufrimiento en consuelo activo. Esto es un testimonio del amor que trasciende la muerte y construye el reino de Dios en la tierra. Así, la oración diaria, la Santa Misa, los sacrificios ofrecidos, la comunión frecuente, la oración comunitaria, la memoria agradecida, la preparación espiritual y la acción amorosa son caminos concretos para asegurar que nuestros seres queridos descansen en paz y que nuestra fe permanezca viva. Cada acto nos acerca a ellos y nos une más a Dios. La certeza absoluta del destino final de nuestros difuntos no la tendremos hasta el día del encuentro. Pero la fe activa nos da consuelo, esperanza y un propósito que transforma nuestra vida. En la penumbra del atardecer, cuando todo parece calmo y silencioso, comprendemos que la muerte no es un muro infranqueable, sino un umbral hacia la eternidad. Nuestros seres queridos viven en Dios y desde allí nos guían y acompañan. Y nosotros, mediante la oración, los sacramentos y la vida en gracia, seguimos amándolos de manera tangible. Cada acto de fe es un hilo de luz que conecta nuestro corazón con el cielo, un recordatorio de que el amor nunca muere. Solo se transforma y se proyecta hacia la eternidad. Cuando la noche cae lentamente, dejando que las estrellas titilen sobre la ciudad dormida, hay un silencio que invita a mirar dentro de nosotros mismos. Es en esos momentos de quietud donde los recuerdos se vuelven más vívidos, donde sentimos la presencia de aquellos que amamos y ya no vemos con los ojos humanos. Quienes han partido siguen viviendo. Y a veces Dios permite que lo sintamos en formas tan sutiles y hermosas que solo el corazón puede comprender. He escuchado incontables testimonios a lo largo de mis años de ministerio, y cada uno me recuerda que la fe se hace visible en los pequeños milagros que Dios obra a través de los signos de consuelo. Una señora que perdió a su esposo me contó que durante los días más oscuros del duelo, sintió una brisa ligera en su habitación mientras rezaba, como si alguien acariciara suavemente su rostro. En su corazón entendió que no estaba sola, que su amado estaba en paz y que Dios le enviaba un mensaje de ternura y consuelo. No fue casualidad, fue un instante de gracia que transformó su desesperación en confianza. Otros han compartido sueños que no son simples sueños. Recuerdan a sus seres queridos radiantes, con un brillo especial en su rostro, hablándoles con palabras de amor y tranquilidad. Un joven que había perdido a su madre soñó repetidamente que ella le decía: «Estoy bien, hijo, no llores por mí». Al despertar, la paz llenó su corazón. Podríamos llamarlo subconsciente, casualidad o coincidencia, pero para la fe es el lenguaje de Dios, que se comunica de manera misteriosa para confortar a quienes sufren. Cada uno de estos encuentros nos recuerda que la muerte no rompe el amor, lo transforma y lo hace eterno. A veces, los milagros de gracia aparecen en gestos cotidianos. Un hombre relató que cada vez que enfrentaba una decisión difícil, encontraba una mariposa amarilla cerca,
el insecto favorito de su difunta madre. Al principio pensó que era coincidencia, pero con el tiempo comprendió que era una señal tangible del cielo, un recordatorio de que su madre estaba bien y que Dios la mantenía en paz. Estas experiencias no solo nos llenan de esperanza, sino que nos enseñan a abrir los ojos del corazón para reconocer lo divino en lo ordinario. Hay un tipo de milagro más silencioso, pero igualmente poderoso: la transformación de nuestro propio corazón. La pérdida de un ser amado puede despertar en nosotros un cambio profundo. Algunos se vuelven más compasivos, otros más espirituales, otros más conscientes del tiempo que tienen y de la importancia de amar. Una viuda, tras perder a su esposo, comenzó a dedicar su vida al servicio de los más necesitados, inspirada por el legado de amor y fe que él dejó. La muerte de un ser querido no significa ausencia, significa oportunidad para vivir el amor que ellos cultivaron y para que Dios actúe en nosotros a través de ese amor. La sensación de presencia es otra forma en que la gracia se hace palpable. Muchas personas sienten que sus seres queridos están cerca, especialmente en momentos de oración, en lugares especiales o incluso en la rutina diaria. No es miedo ni ilusión, es un recordatorio de la comunión de los santos. Todos formamos un solo cuerpo en Cristo, los que vivimos aquí, los que descansan en purgatorio y los santos en el cielo. Esa unión nos permite percibir la cercanía de los difuntos y nos impulsa a orar y actuar en favor de ellos. Una madre que perdió a su hijo me dijo: cuando entro a su habitación siento que él está ahí, como si me cuidara. Siento paz, no miedo. Estas experiencias nos enseñan que la muerte no es separación, sino transformación del vínculo en algo más profundo y espiritual. Los pequeños milagros diarios también llegan a través de la providencia de Dios. Tal vez escuches la canción favorita de tu difunto en un momento inesperado, o encuentres un objeto que trae recuerdos felices, justo cuando más lo necesitas. Estos gestos son recordatorios de que el amor de Dios trasciende la muerte y que nuestros seres queridos continúan cuidándonos desde la eternidad. Cada señal, cada coincidencia significativa es un hilo de luz que conecta la tierra con el cielo y fortalece la esperanza en la vida eterna. Sin embargo, no debemos depender únicamente de los signos externos. La verdadera alegría espiritual nace cuando transformamos nuestro dolor en acción concreta. Orar por los difuntos, ofrecer la Santa Misa, participar en obras de caridad, ayudar a los necesitados en su nombre, todo esto construye un puente entre la vida y la eternidad. Un joven relató que cada día ofrecía su sufrimiento por el alma de su madre y poco a poco su tristeza se transformó en un propósito y una fuerza interior. Cada acto de fe que realizamos tiene un eco en el cielo. Cada oración se multiplica en gracia. La comunión frecuente también fortalece nuestra conexión con los seres queridos. Cada vez que recibimos la Eucaristía y ofrecemos esa comunión por un difunto, no solo lo ayudamos en su purificación, nos transformamos nosotros mismos. La gracia de Dios entra en nuestro corazón y nos permite vivir con más amor, paciencia y esperanza. Es un regalo que trasciende el tiempo y el espacio, recordándonos que la vida verdadera se encuentra en Cristo y que los que han partido continúan participando en nuestra vida espiritual de manera misteriosa pero real. Finalmente, la memoria agradecida es un camino de santificación. Recordar con alegría, contar historias, revivir momentos felices, compartir anécdotas, todo esto se convierte en oración viva. Cuando transformamos la tristeza en amor activo, nuestra memoria se convierte en luz y consuelo. Un hombre recordó a su padre con una sonrisa
después de años de duelo intenso. Entendió que el amor no había desaparecido, sino que se había purificado y fortalecía su fe. La memoria agradecida nos enseña que el amor no muere, se transforma, se proyecta hacia la eternidad y nos invita a vivir en plenitud mientras seguimos caminando hacia el encuentro final. A través de estos signos, testimonios y milagros de gracia, aprendemos que la fe activa es la que transforma la pérdida en esperanza. Cada oración, cada misa, cada acto de amor y cada recuerdo agradecido es un hilo de luz que conecta nuestro corazón con el de nuestros seres queridos y con Dios mismo. La muerte no es un final, es un umbral hacia una vida nueva y eterna. Nuestros seres queridos que descansan en la gracia de Dios viven más vivos que nunca y nos acompañan desde la eternidad mientras nosotros caminamos en la fe con esperanza y amor. En la quietud del amanecer, cuando el primer rayo de luz atraviesa las cortinas y tiñe de oro las paredes de la habitación, el corazón encuentra un suspiro de esperanza. Es en esos instantes silenciosos y profundos donde comprendemos que la muerte no es un final, sino un tránsito hacia la vida plena en la presencia de Dios. Los que hemos amado y que ahora descansan en gracia, viven más vivos que nunca y desde esa eternidad nos envían luz y consuelo. Hemos recorrido juntos un camino de señales, sueños, coincidencias y experiencias de presencia, y ahora es tiempo de mirar más allá de lo visible. La fe nos enseña que todo lo que hacemos aquí, con amor y dedicación, tiene un eco en el cielo. Cada oración, cada misa ofrecida, cada acto de caridad en memoria de los que partieron, se convierte en un puente que une nuestra vida con la eternidad. Por eso es crucial comprender que la verdadera paz no solo llega al recibir consuelo, sino al actuar con amor y fe. Recuerdo a una mujer que perdió a su hijo en un accidente. Durante meses su dolor parecía insuperable. Sin embargo, comenzó a ofrecer cada pequeña acción diaria por la purificación del alma de su hijo. Cada gesto, cada sacrificio se transformó en un hilo de luz que conectaba su corazón con el cielo. Poco a poco el dolor se suavizó y la memoria de su hijo comenzó a traerle sonrisas y gratitud. Este es el milagro más profundo, la transformación de nuestro corazón por la gracia de Dios. La fe activa convierte la tristeza en amor y la desesperación en esperanza. La Iglesia nos recuerda la importancia de vivir en gracia para reencontrarnos con nuestros seres queridos. No basta con saber que ellos descansan en paz. Debemos preparar nuestra alma para el encuentro eterno. Cada confesión sincera, cada comunión recibida, cada acto de amor y servicio nos acerca más a la presencia de Dios y fortalece la esperanza de la reunión definitiva. Jesús nos prometió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. Esta promesa es para ellos, sí, pero también para nosotros. La muerte es un umbral, un paso hacia la vida verdadera, no un muro que nos separa eternamente. El consuelo que sentimos a través de las señales de nuestros seres queridos es profundo, pero lo que nos une realmente es la oración. Cada Ave María, cada Padre Nuestro, cada gloria ofrecida por ellos es una ofrenda que cruza los límites del tiempo y del espacio. Las almas en purgatorio reciben nuestra ayuda, pero incluso las que ya están en la presencia de Dios se alegran y nos acompañan en el camino. Nunca subestimes el poder de la oración. Es un acto de amor que refleja la comunión entre los vivos y los que descansan en la eternidad. También es importante reconocer que nuestro amor debe ser activo. Vivir plenamente, amar intensamente y servir generosamente no solo honra la memoria de los que partieron, sino que también fortalece nuestra propia alma.
Las familias que transforman su dolor en servicio encuentran paz más profunda y duradera. La fe nos enseña que el amor trasciende la muerte y que desde la eternidad nuestros seres queridos nos acompañan, interceden por nosotros y nos inspiran a vivir con propósito. Al mirar al cielo y contemplar el horizonte, podemos imaginar a aquellos que amamos rodeados de luz y paz. Pero la esperanza cristiana no es pasiva. Nos llama a caminar en gracia y en verdad, a preparar nuestro corazón para la vida eterna. Santa Mónica rezó durante años por la conversión de su hijo Agustín, y su perseverancia en la oración fue recompensada. Esta historia nos enseña que nuestras acciones aquí tienen repercusiones eternas y que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. La vida nos invita a la comunión con Dios, con los santos, con nuestros seres queridos que descansan en paz y con quienes compartimos nuestra existencia. Cada misa celebrada por un difunto, cada acto de caridad, cada oración es un hilo que teje un tapiz de amor y esperanza que trasciende la muerte. Y cada vez que sentimos la presencia de nuestros amados, ya sea en un suspiro, en un sueño o en un gesto inesperado, Dios nos recuerda que la eternidad está viva y que la separación es temporal. Al final, el consuelo más grande que podemos recibir no proviene de señales visibles o experiencias extraordinarias, sino de la certeza de que Dios está con nosotros, que su misericordia es infinita y que nos ha prometido vida eterna. La muerte no destruye el amor, lo perfecciona. Los que descansan en gracia nos esperan en el abrazo de Dios. Y nosotros estamos llamados a prepararnos para ese encuentro viviendo con fe, esperanza y caridad. Así que cuando te sientas abrumado por la pérdida, recuerda que la oración, la misa, la confesión y la comunión son regalos que conectan tu corazón con la eternidad. No estás solo en tu duelo. La Iglesia, los santos y sobre todo Cristo, que venció la muerte, caminan contigo. Cada lágrima, cada suspiro, cada acto de amor tiene un significado eterno. La esperanza es real, la vida después de la muerte es verdadera y el amor nunca muere. Permítete sentir la paz que Dios ofrece. Abre tu corazón a la presencia de tus seres queridos. Ora por ellos. Vive con propósito y confía en que un día se abrirán las puertas de la eternidad para un encuentro perfecto. Que tu dolor se transforme en gratitud, que tu tristeza se transforme en amor activo y que tu fe te guíe hacia la luz eterna. Porque en la eternidad, todos los que amamos y que nos aman, nos reuniremos nuevamente en el abrazo infinito de Dios, donde no habrá lágrimas, ni miedo, ni separación, solo vida, luz y amor eternos. Que esta verdad llene tu corazón de esperanza y que cada día, en cada gesto y oración, vivas con la certeza de que la vida verdadera nos espera junto a aquellos que partieron y que ahora nos aman desde la eternidad. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te acompañe siempre y transforme tu dolor en amor inagotable. Hay un silencio muy particular que solo los padres conocen. No es el silencio de una casa vacía ni el de una noche tranquila. Es el silencio que aparece cuando miras a tu hijo ya adulto y no reconoces el rumbo de su vida. Lo ves caminar, respirar, incluso sonreír a veces, pero en el fondo sabes que algo no está bien. No está perdido físicamente, pero su alma parece estar dando vueltas en un mismo lugar, como si caminara dentro de un círculo invisible del que no puede salir. Y entonces, sin que nadie lo escuche, te haces la pregunta más dolorosa de todas: ¿dónde me equivoqué? Tal vez lo educaste con amor. Tal vez hiciste sacrificios que nadie vio. Tal vez oraste por él cuando era pequeño,
lo llevaste de la mano, le enseñaste a hablar con Dios y sin embargo hoy lo ves distante, confundido, sin dirección, no tiene estabilidad. Comienza cosas y no las termina. Cambia de camino constantemente. A veces parece motivado, pero algo ocurre, algo invisible y todo se apaga. Y tú lo sientes. No lo puedes explicar, pero lo sientes. Como si hubiera una fuerza que lo frena justo cuando está a punto de avanzar. Y en medio de ese dolor, muchos padres hacen lo que creen correcto, aconsejan, corrigen, insisten, presionan, pero nada cambia. Otros se cansan y se resignan. Pero hay un tercer camino, uno que casi nadie menciona, un camino más profundo, más silencioso, pero infinitamente más poderoso. Ese camino comienza cuando entiendes una verdad que puede cambiarlo todo. No todo lo que le pasa a tu hijo es visible. Hay batallas que no se ven. Hay cadenas que no hacen ruido. Hay heridas que no aparecen en ningún diagnóstico. Y sin embargo, están ahí. A lo largo de los años, acompañando a muchas familias, he visto un patrón que se repite con una precisión que estremece. Hijos buenos, inteligentes, con potencial, pero incapaces de sostener su camino. No porque no quieran, sino porque algo dentro de ellos los detiene. Como si cada vez que avanzan una mano invisible los hiciera retroceder. Y cuando uno empieza a mirar más profundo, cuando uno deja de observar solo el presente y comienza a mirar la historia familiar, entonces algo comienza a revelarse. Porque hay realidades espirituales que no nacen en una sola generación. Hay historias que comenzaron mucho antes de que ese hijo naciera. Promesas no cumplidas. Palabras que hirieron. Decisiones que abrieron puertas no como castigo, sino como consecuencia. Imagina por un momento una puerta que se abre en una casa y nadie la cierra. El tiempo pasa, las personas cambian, pero la puerta sigue abierta. Y lo que entra por esa puerta continúa entrando. Así funcionan muchas de las luchas que hoy vemos en nuestros hijos. No son simplemente decisiones personales. No son solo falta de disciplina. No son únicamente errores de carácter. Muchas veces son ecos de algo que ocurrió antes, ecos de una historia que no fue sanada, ecos de una herida que nunca fue presentada a Dios. Y esos ecos toman forma en la vida de quienes son más sensibles, más vulnerables, más abiertos. Quizás por eso, dentro de una misma familia, no todos viven lo mismo, pero hay uno en particular, que carga con algo que no sabe explicar. Tal vez ese es tu hijo, ese que tú amas profundamente, pero que no logras entender, ese que parece tenerlo todo para salir adelante, pero no lo logra, ese que tú quisieras ayudar, pero no sabes cómo. Escucha esto con atención porque es importante. Tu hijo no es un caso perdido, no está roto, no está condenado, no está destinado a vivir así para siempre. Lo que está viviendo puede ser cambiado, pero no con las herramientas de siempre, no con más presión, no con más discusiones, no con más frustración, sino con algo mucho más profundo, algo que comienza en el corazón y se activa en lo invisible, la oración, pero no cualquier oración. Porque hay una gran diferencia entre orar desde la desesperación y orar desde la comprensión. Entre repetir palabras y hablar con autoridad. Entre pedir sin dirección y declarar con propósito. Muchos padres oran, pero no ven resultados, y eso no es porque Dios no escuche. Es porque la oración aún no ha tocado la raíz. Y cuando la raíz no se toca, el problema regresa.
Por eso hoy no estamos aquí para repetir fórmulas. Estamos aquí para abrir los ojos, para entender lo que realmente está ocurriendo, para dejar de pelear contra la superficie y comenzar a sanar desde lo profundo. Tal vez, mientras escuchas esto, estás recordando cosas, momentos, palabras, historias familiares que antes no parecían importantes, pero que ahora comienzan a tener sentido. No tengas miedo. Ese reconocimiento no es una condena, es el comienzo de la libertad. Porque lo que se revela puede ser sanado y lo que se nombra pierde su poder oculto. En los próximos momentos vamos a ir más profundo. Vamos a entender cómo identificar si esto está ocurriendo en tu familia, cómo reconocer las señales y, lo más importante, cómo orar de una manera que realmente transforme la historia. Pero antes de avanzar, necesito que hagas algo. No con tu mente, sino con tu corazón. Piensa en tu hijo, no en lo que hace, no en sus errores, no en sus decisiones. Piensa en él cuando era pequeño, cuando soñaba, cuando confiaba, cuando miraba la vida con esperanza. Ese hijo sigue ahí, no ha desaparecido. Solo está cubierto, confundido, herido, quizás atado, pero no perdido. Y si tú estás aquí escuchando esto, no es casualidad, porque el amor que sientes por él no es solo un sentimiento, es una fuerza espiritual y esa fuerza, cuando se une con la verdad, puede romper cualquier cadena. Quédate. Lo que viene puede cambiar no solo la vida de tu hijo, sino la historia de toda tu familia. Hay momentos en la vida en los que el silencio de una casa pesa más que cualquier palabra. Cuando una madre o un padre mira la habitación de su hijo adulto y siente que algo esencial se ha perdido, no físicamente, sino en lo invisible, como si el rumbo interior hubiera sido cubierto por una niebla que no se disipa fácilmente. Y en ese silencio, donde la preocupación se convierte en oración, comienzan a hacer una pregunta que no siempre se atreve a pronunciarse en voz alta. Señor, ¿qué está ocurriendo en el alma de mi hijo? En la experiencia espiritual de la Iglesia se ha comprendido desde tiempos antiguos que la vida humana no es solo una suma de decisiones racionales, sino también un campo donde se entrelazan heridas, memorias y realidades espirituales que influyen profundamente en la capacidad de discernir. Cuando un joven adulto pierde dirección, no siempre es por falta de inteligencia o de oportunidades, sino muchas veces por una desconexión interior entre el deseo de avanzar y la claridad para hacerlo. La Sagrada Escritura nos recuerda: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Esta frase no es únicamente una invitación moral, sino una llave espiritual. Porque cuando el ser humano intenta sostener su vida solo desde la lógica, sin la luz de Dios, termina experimentando confusión incluso en lo que parece más simple. En muchas familias, esta confusión no aparece de repente. Se va formando lentamente, como una sombra que avanza sin ruido. Al principio es solo indecisión, luego es retraso constante, después se convierte en abandono de proyectos y finalmente en una especie de parálisis existencial donde todo parece posible en teoría, pero nada logra concretarse en la práctica. Y quienes aman a esa persona observan esto con dolor creciente sin entender en qué punto exacto comenzó el desvío. La tradición espiritual ha descrito este fenómeno como una pérdida de orden interior, donde la voluntad permanece intacta pero la claridad se debilita. No se trata de reducirlo todo a una sola causa,
porque la vida humana es compleja, pero sí de reconocer que existen heridas profundas que pueden afectar la capacidad de responder al llamado de Dios con libertad. Hay jóvenes que viven con una carga invisible, miedo al fracaso, miedo a decepcionar, miedo a repetir historias familiares que ya han visto en otros, y ese miedo, cuando no es sanado, no se queda quieto, se convierte en un freno silencioso que actúa incluso cuando la persona desea avanzar. Es como si el alma quisiera caminar, pero algo dentro de ella dudara en cada paso. En este punto, la oración deja de ser una simple petición general y se convierte en un acto de discernimiento. Porque orar por un hijo adulto que se siente perdido no es solo pedir ayuda, sino pedir luz. Luz para entender, luz para acompañar, luz para no confundir amor con control. Muchos padres cometen un error sin quererlo. Intentan resolver espiritualmente lo que también requiere paciencia humana. Hablan, aconsejan, insisten, corrigen, y al hacerlo con buena intención, a veces aumentan la carga interior de quien ya se siente incapaz de responder. Pero la oración enseña otro camino, el de la intercesión silenciosa, constante, humilde. En la vida de los santos encontramos un patrón común, la perseverancia en la oración por aquellos que parecían alejados del propósito de Dios. No una oración desesperada, sino una oración firme, como una llama que no se apaga incluso cuando no hay señales visibles de cambio. Porque la fe verdadera no depende de resultados inmediatos, sino de la confianza en la acción invisible de Dios. Cuando un corazón está desorientado, lo primero que necesita no es presión, sino paz. Y esa paz no se impone, se invoca. Se pide al Espíritu Santo que descienda como luz suave, no como tormenta, que ordene lo que está disperso sin destruir lo que aún está en proceso de formación. Ven, Espíritu Santo. No es una frase decorativa. Es una súplica antigua que pide exactamente esto, que Dios entre en el caos interior y lo transforme sin violencia, con la delicadeza con la que el Creador ordenó el universo en el principio. En esta etapa del discernimiento espiritual, es importante comprender algo esencial. No todo lo que parece bloqueo es opresión, y no todo lo que parece confusión es destrucción. A veces es simplemente un proceso de maduración retrasado, otras veces es una acumulación de decisiones que han ido debilitando la claridad interior, y en otros casos es una combinación de heridas emocionales y espirituales que requieren sanación profunda. Por eso, la mirada del creyente no debe ser de desesperación, sino de contemplación. Ver a ese hijo o hija no como un caso perdido, sino como una vida en proceso, sostenida por Dios incluso cuando parece inmóvil. Hay algo profundamente esperanzador en recordar que Dios no se detiene ante el tiempo humano. Lo que para nosotros parece tardanza, para Él puede ser preparación. Lo que para nosotros parece estancamiento, para Él puede ser un tiempo oculto de formación. Sin embargo, esta esperanza no elimina la responsabilidad de orar con intención. La intercesión no es pasiva, es un acto de amor que se mantiene firme incluso cuando no hay respuestas inmediatas. ¿Es permanecer de pie espiritualmente cuando todo parece incierto? En muchas historias familiares, el cambio no llega como un evento dramático, sino como una serie de pequeños movimientos interiores. Una decisión distinta, una conversación más honesta, un regreso a la oración, una apertura inesperada al consejo, una nueva sensibilidad hacia el bien. Estos signos, aunque pequeños, son profundamente significativos porque la gracia de Dios rara vez irrumpe con ruido. Suele entrar como la luz del amanecer lentamente hasta que un día uno se da cuenta de que la oscuridad ya no es total. Y mientras esto ocurre, la oración del Padre y la Madre se convierte en una especie de puente invisible entre el corazón herido
y la misericordia divina. No como control, sino como amor que sostiene sin invadir, que acompaña sin forzar, que espera sin desesperar. En la próxima parte entraremos en el corazón de esta oración, no solo cómo rezar por un hijo que se siente perdido, sino cómo perseverar en esa oración cuando el silencio parece prolongarse. Y cómo reconocer las señales discretas de que Dios ya está actuando, incluso cuando aún no es evidente a los ojos humanos. Hay silencios que no significan ausencia, sino trabajo invisible. Y en la vida espiritual de una familia, este tipo de silencio suele ser el más difícil de comprender. Porque el corazón humano desea señales claras, respuestas inmediatas, movimientos visibles que confirmen que la oración ha sido escuchada. Sin embargo, la pedagogía de Dios rara vez sigue la urgencia humana. Él actúa en lo profundo antes de manifestarse en lo exterior. Cuando un hijo adulto permanece en un estado de confusión o falta de dirección durante un tiempo prolongado, los padres comienzan a experimentar una mezcla de fe y cansancio. La fe les dice que Dios puede intervenir en cualquier momento. El cansancio les susurra que quizás nada está cambiando, y entre esas dos voces, el alma queda en tensión, como si viviera entre la esperanza y la espera prolongada. La tradición espiritual enseña que esta tensión no es necesariamente señal de abandono divino, sino de purificación de la fe. Porque creer no es solo confiar cuando hay evidencia, sino permanecer fiel cuando la evidencia parece ausente. El justo vivirá por la fe, Habacuc 2:4, no por la claridad inmediata de los resultados. En este punto, la oración por un hijo perdido en la confusión se transforma. Ya no es únicamente petición, sino perseverancia. Ya no es solo hablar, sino permanecer. Y esta permanencia tiene un valor espiritual profundo, porque en ella se forma el corazón del intercesor. Muchos padres, sin darse cuenta, creen que la oración debe producir cambios visibles rápidos para ser efectiva, pero la acción de Dios en el alma humana no siempre comienza en el comportamiento. Muchas veces comienza en lo invisible, en la memoria, en la conciencia, en los pequeños movimientos del deseo, en la apertura gradual del entendimiento. Hay un misterio en la forma en que Dios restaura la dirección perdida. No suele imponerla, la despierta, como quien enciende lentamente una luz en una habitación oscura, permitiendo que los ojos se adapten, evitando el choque que produce la claridad repentina. Por eso, la oración persistente no es repetición vacía, sino colaboración con un proceso que no siempre es perceptible. Cada oración es como una gota que, sin ruido, va ablandando lo endurecido, va abriendo espacio donde antes había resistencia. En la experiencia pastoral de muchas familias se ha observado algo constante. Los cambios más profundos no comienzan con decisiones externas, sino con pequeñas grietas en la indiferencia interior. Un recuerdo que vuelve, una conversación que toca el corazón, una inquietud inesperada en medio de la rutina, una pregunta que antes no existía. Estos movimientos pueden parecer insignificantes, pero en realidad son señales de que algo está comenzando a reorganizarse dentro del alma. Y muchas veces, estos primeros signos no son reconocidos por quienes los viven, pero sí por quienes oran por ellos. La intercesión tiene esta característica misteriosa. El que ora a veces percibe antes que el que vive el cambio, no porque tenga control, sino porque permanece atento en el amor. Sin embargo, también existe un riesgo espiritual en este camino: el desánimo disfrazado de resignación. Es decir, dejar de orar no porque se haya perdido la fe, sino porque se ha perdido la esperanza de ver resultados. Este es uno de los momentos más delicados en la vida de un creyente, porque cuando la oración se enfría, no es la situación la que cambia, sino la conexión interior con la confianza en Dios. Y en ese vacío,
el alma puede comenzar a interpretar el silencio como ausencia, cuando en realidad puede ser preparación. La perseverancia en la oración no significa repetir las mismas palabras sin conciencia, sino mantener el corazón orientado hacia Dios, incluso cuando no hay respuesta visible. Es seguir mirando hacia el horizonte espiritual con la certeza de que algo está en camino, aunque aún no se vea. En el caso de los hijos adultos que parecen perdidos, esta perseverancia tiene una dimensión aún más profunda, la entrega. No solo se ora por cambio, sino que se aprende a confiar en que Dios ama a ese hijo más de lo que cualquier padre o madre puede amar. Esto no reduce el amor humano, lo eleva. Porque el amor humano, cuando se une al amor divino, deja de ser ansiedad y se convierte en confianza. Echad sobre él toda vuestra ansiedad, porque él cuida de vosotros. 1 Pedro 5:7. Esta frase no es solo consuelo, es una invitación a soltar la carga del control sin soltar el amor. A veces, el sufrimiento de los padres proviene no solo de ver a su hijo perdido, sino de sentir que deben resolverlo todo. Pero la espiritualidad cristiana recuerda constantemente que el papel del padre y la madre es amar, acompañar y orar, mientras Dios es quien transforma el corazón. Y aunque esto puede parecer simple en teoría, en la práctica es un camino de aprendizaje constante, porque el amor quiere intervenir, quiere corregir, quiere acelerar el proceso. Pero la fe enseña a esperar sin dejar de amar. Hay una forma de oración que madura con el tiempo, deja de ser urgente y se convierte en constante. Ya no nace del miedo, sino de la confianza. Ya no busca forzar un resultado, sino sostener una relación espiritual con Dios en medio de la incertidumbre. En esta etapa, el corazón aprende algo fundamental, que la fidelidad en la oración no se mide por lo que se ve, sino por la capacidad de permanecer en ella, incluso cuando nada parece cambiar. Y es precisamente aquí donde comienza a formarse una nueva profundidad espiritual en los padres, una madurez que no depende de la solución inmediata del problema, sino de la transformación interior de quien ora. Porque en el misterio de Dios, a veces la primera persona en ser transformada por la oración no es el hijo, sino el padre o la madre. Se les concede una mirada más amplia, una paz más firme, una capacidad de amar sin ansiedad. Esto no significa indiferencia, sino una forma más pura de amor, un amor que ya no se desespera porque ha aprendido a confiar. En la próxima parte entraremos en un nivel más profundo de esta experiencia espiritual. Cómo reconocer los movimientos invisibles de la gracia en la vida del hijo adulto y cómo acompañar sin interferir mientras Dios comienza a restaurar la dirección interior desde lo más profundo del alma. Hay movimientos en el alma humana que no hacen ruido, no anuncian su llegada, no se presentan con claridad inmediata y sin embargo están ocurriendo con una precisión que solo Dios conoce completamente. Cuando se ora durante largo tiempo por un hijo adulto que parece perdido en la confusión, llega un momento en el que el corazón aprende a mirar de otra manera, no solo lo visible, sino lo sutil, no solo lo evidente, sino lo interior. La gracia de Dios, en su modo ordinario de actuar, no siempre rompe la historia de una persona de forma abrupta. Muchas veces la reescribe desde dentro, como una escritura lenta que va cambiando el sentido de los pensamientos antes de cambiar las decisiones. Y esto es importante comprenderlo, porque quien espera solo grandes transformaciones exteriores puede pasar por alto los pequeños signos que anuncian una restauración en curso. En la vida de un hijo adulto que ha vivido en falta de dirección, estos signos suelen ser discretos, una inquietud que antes no existía, una pregunta nueva sobre el futuro, un cansancio diferente ante la vida sin propósito, una apertura inesperada a la reflexión. No son todavía decisiones finales, pero sí son desplazamientos interiores,
como si algo que estaba inmóvil comenzara a moverse lentamente. La Sagrada Escritura habla de la acción de Dios como algo que muchas veces se percibe en lo pequeño. La caña cascada no la quebrará, y el pábilo que humea no lo apagará. Isaías 42:3. Esta imagen describe con profundidad cómo Dios trabaja con las almas heridas o desorientadas. No destruye lo frágil, lo protege mientras lo restaura. Por eso, quien ora por un hijo no debe buscar señales espectaculares como única confirmación de la obra divina. Debe aprender a reconocer la delicadeza de los procesos espirituales, porque lo que parece insignificante a los ojos humanos puede ser en realidad el inicio de una transformación profunda. En muchos casos, antes de que haya un cambio visible de vida, hay un cambio en el interior de la conciencia. El hijo adulto que antes no se cuestionaba nada, comienza a preguntarse por su rumbo. El que evitaba todo tema espiritual, empieza a tolerar la conversación. El que rechazaba toda guía, comienza a escuchar sin resistencia total. Son pequeñas aperturas, pero en el lenguaje de la gracia, las aperturas son más importantes de lo que parecen. Sin embargo, es aquí donde los padres deben aprender un arte espiritual muy delicado, el arte de acompañar sin invadir. Porque cuando un corazón comienza a abrirse, incluso ligeramente, cualquier presión excesiva puede cerrar lo que Dios está abriendo. La impaciencia, incluso la impaciencia nacida del amor, puede convertirse en un obstáculo. El deseo de ver resultados inmediatos puede llevar a hablar demasiado, a insistir demasiado, a intentar acelerar un proceso que pertenece al tiempo de Dios. Por eso, el acompañamiento espiritual en estos casos se parece más a la vigilancia silenciosa que a la intervención constante. Es estar presente sin dominar, disponible sin imponer, atento sin controlar. Hay un momento en la vida de muchos padres en el que deben aprender a confiar en que Dios está trabajando incluso cuando ellos no están actuando. Este es uno de los actos de fe más difíciles, porque va contra la inclinación natural del amor humano que quiere resolver, corregir y asegurar el resultado. Pero la fe madura entiende que Dios no necesita ser ayudado en su obra, sino confiado en su proceso. En este camino, también es importante reconocer que los retrocesos no siempre significan fracaso. En el proceso de restauración de una vida desorientada, puede haber avances y pausas, claridad y confusión temporal, momentos de apertura seguidos de momentos de resistencia. Esto no invalida el proceso, lo revela como humano. La obra de Dios en el alma no es lineal, es orgánica. Crece como una semilla que atraviesa etapas invisibles antes de mostrarse en la superficie. Y muchas veces, antes de un crecimiento real, hay una especie de resistencia interior, como si el alma estuviera aprendiendo a confiar de nuevo. Por eso, la oración del padre y la madre no debe cambiar en función de lo que se ve, sino permanecer constante en función de lo que se cree. La constancia es una forma de amor que no depende de resultados inmediatos. Hay una verdad espiritual que sostiene todo este proceso. Dios nunca ha dejado de actuar en la vida de ese hijo. Incluso en los momentos de mayor confusión, incluso en las decisiones más equivocadas, incluso en los silencios más largos, la presencia de Dios no se ha retirado. Esto es difícil de aceptar cuando el dolor es grande, pero es esencial para mantener la esperanza. Porque si el corazón cree que Dios ha abandonado el proceso, la oración pierde su raíz más profunda. Pero si el corazón confía en que Dios sigue presente incluso en lo oculto, entonces la oración se convierte en una forma de cooperación con una obra ya en curso. En la experiencia espiritual de muchas familias, llega un momento en el que el hijo adulto comienza a experimentar algo difícil de definir. Una insatisfacción con la vida tal como está. No necesariamente una conversión inmediata,
sino una inquietud interior que no desaparece fácilmente. Esa inquietud es importante porque muchas veces es el inicio de un cambio de dirección. No es todavía el camino, pero es el final de la indiferencia. En este punto, la oración de los padres se vuelve aún más significativa, porque ya no solo pide intervención, sino consolidación. Pide que lo que está despertando no vuelva a dormirse. Pide que lo que está comenzando a moverse no se detenga. Y aquí entra una dimensión profundamente hermosa de la fe cristiana, la esperanza perseverante. No una esperanza ingenua, sino una esperanza que ha pasado por la oscuridad y aún así decide confiar. Esta esperanza no ignora el sufrimiento, pero tampoco lo absolutiza. Reconoce la realidad, pero no la deja ser la última palabra. En la próxima parte entraremos en el desenlace espiritual de este camino. Cómo sostener la libertad que Dios va construyendo. Cómo vivir sin ansiedad mientras la transformación se consolida. Y cómo la paz de los padres se convierte en parte esencial de la sanación del hijo adulto. Llega un momento en todo camino de fe en el que el alma deja de buscar señales constantes y comienza a descansar en la fidelidad de Dios. No porque todo esté resuelto externamente, sino porque algo dentro ha cambiado. La necesidad de control ha sido suavizada por la confianza y la ansiedad ha sido lentamente transformada en abandono confiado. Cuando un padre o una madre ha orado durante mucho tiempo por un hijo adulto que parecía perdido, el mayor milagro no siempre es el cambio inmediato del hijo, sino la transformación interior de quien ora.